Estoy en compañía, no solamente ahora de la voz, sino de la presencia de la doctora Gabriela Piovano. ¡La doctora Gabriela Piovano! Cada vez más largo. El Voy a darle el festejo. gusto de tener acá una chongada con redoblante, con todo. Bueno, ¿cómo le va, Rodrigo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Pero no sea así, porque hay mucha gente que está a la expectativa de que se prenda la cámara para verle solamente esa carita tan hermosa que tiene. No esperaste la respuesta igualmente. Dijiste, ¿cómo andás? Antes que diga bien, ya, pero no digas eso, porque déjame hablar. Hable, Rodrigo. No, ¿Sabes que la bueno. gente está a la expectativa? Bueno, los invitamos a sacarse hasta las 5 de la tarde. Igualmente, bueno, a la expectativa, me parece Después que están... Ustedes todos quieren un rédito, ¿qué pasa? ¿Qué te parece? Milei. Está gobernando Milei. Iba a decir de ustedes, porque hay dos personas... Hay otra persona más, sí, lamentablemente. Presente. Sí. No. Lamentablemente no tenemos a la tercera, porque bueno, hay que hablarlo. Pero él está, que es mi amigo, es mi compañero, mi colaborador, mi cómplice. Él era modelo. Ahora le vamos a preguntar si sigue ejerciendo el modelaje y el trabajo sexual. Yo estoy segura que eso sí lo hizo. Y la tengo acá. Hay gente que no le gusta el término trabajo sexual. ¡El señor Claudio Mariani! Yo estoy en edad de pagar más que de cobrar, mami. Eso es verdad. O sea, El otro día le dije, che, voy a tener que tener sexo por dinero. Si me sobra plata, después les doy a ustedes. Había una colecta de algo. Bueno, si me sobra plata, tengo para ustedes. imposible. Igual tengo Pero la anécdotas con respecto señora a ese que tipo de se cosas. horroriza, porque yo sé que en este momento que yo dije eso, hay mucha mujer, sobre todo horrorizada por el asunto del trabajo sexual, sobre todo de varones. Y una le dice, señora, piénselo bien. Usted hace un pequeño ahorrito y tiene a alguien una vez por mes, una vez cada 2 meses, según su poder adquisitivo. Un tipo joven, carne fuerte, dura. Colágeno. No le importa nada, estás gorda, estás fea, estás celulítica, no importa, estás muerta inclusive. No pasa, le das otros mangos y dice que se va a casar con vos. Y vos así te quedas tranquila, doña. Así que bueno. Bueno, gracias, Rodri, gracias por el espacio para esta pavada que hacemos acá. A partir de ahora los viernes, Sí, claro. Sí, sí. porque nos parece mejor torturarte a vos. ¿Es verdad que los fueron echando? Que al pobre. Los fueron echando. No quedan más días, ¿no? Y aparte porque después No, Russo se pone incómodo. en los recortes es verdad que después cuando uno sabe los recortes se están diciendo, che, dejen hablar al chongo, queremos el teléfono del chongo, todo es para vos. Y yo les digo, para lo él. tienen Yo pensé acá, que- mándenle el Russo, mensaje. Russo, No, Russo no. Sos Russo vos. no. Sos No, vos. claro. No, sos que era, vos. estar Russo había ¿Russo una también? ochentona que decía, che, Bueno, presente. pero a todos Bueno. le dan. Ahí le dan a todo. ¿Ves que, Ahí no? es. ¿Ves que hay clientela para todo? Bueno, la medicina de Piovano, que es la información. Así que bueno, muy agradecida de tener este espacio ahora ya para los dos. Y bueno, nos falta hoy el doctor Rosa, pero bueno, queremos hablar un poco de vacunas. Acá propusiste, pero eso también lo tenemos que hablar con el doctor Rosa Sí, también, en algún es verdad. momento. Ustedes no van a saber de qué estamos hablando. Esto es una Vamos a cosa hacer- interna, después lo entre contamos. nosotros. Síganos Bueno, en las redes. nada. No, yo la semana pasada arrancamos un poquito a hablar de vacunas, ¿no? Sí. O sea, hacer como una cosa así general, porque, bueno, ya habíamos comentado que hay una corriente antivacuna de décadas, ¿no? Donde realmente se apoyó en la falsa cuestión de un médico en Estados Unidos que dijo tener las pruebas científicas, ¿no? De que la vacuna para el sarampión producía autismo. Y esto fue desmentido, o sea, porque cuando uno publica un trabajo científico, la idea es que otros laboratorios empiezan a replicarlo para poder demostrar, digamos, y corroborar los hallazgos. Y bueno, y ahí es donde se devela la verdad, ¿no? El tipo tiene que admitir que esto es mentira, que se fraguó los datos y obviamente es excluido de la Academia de Medicina de Estados Unidos, pero claro, cada 5 o 6 años se renovaba dentro de las corrientes de comunicación la idea de que las vacunas ocasionaban esto, ¿no? La cosa conspiranoica, etcétera, etcétera. Si bien hay mucha gente poniendo plata para las vacunas, también hay mucha gente que pone plata para estas Para ideas. las no vacunas. Claro. Y inclusive cuando fue el asunto este del COVID, ¿no? Que ahí surgió ya, digamos, directamente ya expuestos, ¿no? Como fue lo del dióxido de cloro, ¿no? Porque también el dióxido de cloro hace muchos años que circula
un submundo, ¿no?, que propone al dióxido de cloro para todos los males del mundo se curarían con una ducha de dióxido de cloro. Te hago un paréntesis chiquitito. No lo haga. Años Sí, haga. 90, años finales de los 80, cuando estaba el tema, lo que era el tema del VIH y el SIDA, he tenido... No te llamé para hablar de VIH. No, pero para justamente esto lo del cloro. Así me dijo el otro día uno de Ahora, vamos a venir al mediodía, ya lo tenemos. Al mediodía, Sabemos no, dónde sí, está. sí. Hay como varios programas al mismo tiempo. Ahí sí, está pasando, sí, de Sí, todo. sí. Habían pibes que los padres le daban, que le contaban que tenían VIH, y los padres le daban lavandina. Yo conozco el caso de Claro. un pibe que murió por haber ingerido lavandina en finales de los 80 con el tema del VIH. O sea, Sí, o sea, imagínate. se usó de todo. Bueno, la cuestión es que un poco uno lo que queríamos charlar, porque bueno, nos parece muy importante entender, ¿no es cierto? Porque siempre se tiende a decir, no, enfermedades que fueron erradicadas. No, la única que se erradicó fue la viruela. O sea, la única enfermedad erradicada realmente es la viruela. Fíjense que es el dato que no le gustó al colega el otro día, que hubo un rebrote, por ejemplo, en la Franja de Gaza, de poliomielitis. Y decirles que tuvieron que parar el combate para ir a vacunar a la Franja de Gaza, porque a Israel los querrá exterminados, pero no quiere poliomielitis. O sea, fíjense qué importante es que todavía tiene mucha relevancia la presencia de estos procesos, que uno cree que no, sí, obviamente que no hay casos de poliomielitis, pero ¿por qué? Porque teníamos una alta tasa de vacunación en todo el mundo, porque realmente Claro. se tomó la idea de que había que erradicarla y entonces se procedió a generar vacunas, a generar planes, a llegar a todos los rincones, a proveer nuevos para sostenerla. Bueno, y esto ahora lo vemos cascoteado, lo vemos ninguneado. Cuando fue lo del COVID, por ejemplo, salta a la luz este grupo de antivacunas y anticuarentenas, etcétera, y un médico en Italia lo juzgan porque falleció gente por decir que no había que vacunarse, que lo del virus era falso. Bueno, acá mismo con el tema del dióxido de cloro, ¿no es cierto?, murió gente y todo. Y cuando es juzgado y encontrado culpable, él dice que él no va a apelar, ¿no?, a este resultado, porque él admite saber que él era culpable, que ellos a propósito, y vos decís, ¿qué se busca, no? Bueno, una parte era la cuestión comercial, porque claro, acordate que se pedía certificado de que estabas vacunado para Viajar, poder algo, viajar, y claro. todo eso. Entonces ellos, por ejemplo, extendían esos certificados, ¿no? Entonces, bueno, digo, cómo es terrible, porque no es... Porque nosotros podemos disentir, ¿no es cierto? Inclusive en un mundo científico, unos creer que un fenómeno es de una forma y otros de otro, pero lo que uno siempre entiende que existe, que es lo que venimos a ver, que no está, es la honestidad intelectual, ¿no es cierto? Es decir, cuando se demostró que lo que yo sostengo no es real, tener que ya retroceder Claro. en esto. Y eso es lo que no vemos, lo cual nos demuestra que hay una intencionalidad y una maldad directamente detrás de esto. Bueno, dicho esto, las vacunas entonces para lo que sirven o para lo que están pensadas son métodos para mostrarle al sistema inmunológico de la persona en forma anticipada porciones de un germen o asimismo el mismo germen que puede estar inactivo, o sea, muerto, o bajada su capacidad de ocasionar daño, atenuados, ¿está bien? Sí. Entonces, yo le presento, por ejemplo, a un bacilo de la tuberculosis al organismo, se lo presento antes de que conozca a la tuberculosis y entonces ya va generando defensas que cuando yo confronte con el bacilo real voy a poder atacarlo y prevenir. En el caso de la vacuna específica que es para la tuberculosis, que es la famosa y querida BCG, sirve para prevenir formas graves, que es un poco lo que pasó con el COVID. O sea, no buscábamos que la gente no tuviera COVID, sino que no tuviera las formas de neumonías graves, infartos, etcétera, Claro. etcétera, ¿no? Bien, entonces, esa es una forma que, por ejemplo, si nosotros tenemos una vacuna generada a partir de un germen atenuado,
que siempre pensábamos que no era capaz de producir enfermedad, y ahí lo vamos a linkear con el HIV, es que el bacilo de Calmette-Guerin, que es el bacilo de Koch modificado para que sea la vacuna de la tuberculosis, es un bacilo que nos pone en los primeros días de vida, ¿no? Porque la tuberculosis está tan extendida en el aire, en el ambiente, que se dice que un menor, pasado el primer mes de vida, ya tuvo contacto con la tuberculosis. Entonces, antes de que se vaya o antes del mes de vida que se vaya de la neonatología, ahí hay que aplicar la vacuna de la tuberculosis. Bueno, esto también tiene que ver con el tema del aumento de los casos de tuberculosis. Digo, hay un aumento, hoy mismo hay un aumento de tuberculosis muy importante, estamos hablando casi un 30%, un 40% en la población en general. Obviamente está relacionado con lo que es el tema del hambre, pero también creo que en algún lugar tiene que ver con el tema de las vacunaciones o de los tratamientos. Bueno, en adultos por ahí. Claro, nosotros hablábamos la vez pasada con Rodri, yo le comentaba, ¿no?, que Argentina tuvo unos números muy interesantes en gobiernos pasados, ¿no?, donde en realidad el resto del país tenía una incidencia muy baja, salvo algunos bolsones, y después teníamos lo que era el famoso AMBA o conurbano con la ciudad de Buenos Aires, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, derivado de la cuestión de las talleres clandestinos de textiles, ¿no?, donde había mucha población también migrante de Bolivia, que también contábamos, ¿no?, que como el bacilo usa el oxígeno al bajar del altiplano y recuperar el tenor de oxígeno que hay en la ciudad, se reactiva el bacilo, entonces vemos una alta reactivación en estas poblaciones, y eso mantenía un número muy alto de casos, ¿no? Pero bueno, a partir de la pandemia también, el hecho de que la gente no pudiera hacer consultas normalmente, y otro problema que tenemos es que se va perdiendo, y en esto también tiene que ver la formación. Por eso cuando hablamos de la formación académica de los profesionales de la salud, ¿no?, cómo repercute en la medicina que después vos vas a tener como paciente. ¿Por qué? Porque si yo me formo haciendo una residencia por ahí en un hospital renombrado de la ciudad de Buenos Aires, viste, de características de nacionalidades europeas, ¿no?, por supuesto que va a ser muy difícil que yo vea una tuberculosis o que yo aprenda a ver y a pensar en la tuberculosis, porque esa población naturalmente está, digamos, más protegida de tenerla, lo que no quiere decir que no la tengan, pero al no haber tenido la posibilidad de conocer cómo se presenta, de pensarla, ¿no?, de incluirla en ese pizarrón, ¿viste?, donde vos ponés los diagnósticos diferenciales. Tiene la teoría y solamente. Buscarla. Claro. ¿Qué pasa? Yo estoy en un hospital, ¿viste?, alemán, el británico, el italiano, o sea, Swiss Medical, y me viene un paciente con una lesión, por ejemplo, en piel, y probablemente lo último que pensar es que este paciente tiene una tuberculosis. Sin embargo, si yo estuve en un hospital público que tengo tanta afluencia de pacientes, seguramente sí voy a ver, sobre todo si roto por dermatología. Entonces la voy a pensar y la voy a diagnosticar. Entonces, ese paciente que tiene una tuberculosis cutánea, por ejemplo, se queda sin diagnóstico durante mucho tiempo, claro, hasta que algún sabio del pasado venga y diga, che, ¿por qué no le haces este estudio? Y ahí, digamos, se va avanzando la enfermedad, además. Y va avanzando la enfermedad. Entonces, en ese sentido, la tuberculosis nunca se fue, siguió aumentando. Por supuesto, cuando empezó el HIV, una de las primeras manifestaciones de baja de defensas era la tuberculosis, sí, claro, por lo cual se aumentó mucho también la aparición. Inclusive nosotros, ¿sabes?, que catalogamos SIDA, y se denunciaba solamente el caso SIDA, por ejemplo, con una tuberculosis por fuera del pulmón. En el año 93, 94 se resuelve incorporar a la tuberculosis pulmonar con HIV positivo denuncia de SIDA. Claro. Y ahí aumentaron los casos de SIDA enormemente. Claro. ¿Pero por qué? Porque aumentó la idea de que con estos
cuadro ya es SIDA. De hecho, por eso nosotros en los primeros medicamentos, lo que se llamaban los antiguos cócteles, aparte de darte lo que era la medicación de VIH, finales de los 80, principios de los 90, te daban una parva, no sé, yo me acuerdo que en algún momento llegaba a tomar 25 pastillas por día, pero tenías por ahí 4 que eran relacionadas al VIH y para atacar al VIH, pero después tenías las otras que 20 que eran que se te había reactivado. para todas las prevenciones, porque estabas como muy expuesto a agarrarte cualquier cosa. A reactivar, lo que hay que entender es esto, que son enfermedades que se reactivan. No es que, obviamente, si una persona tiene HIV o no, y duerme en una misma habitación con una persona que tiene tuberculosis, que está tosiendo todo el día, que larga bacilos, se va a contagiar, sea HIV o no sea HIV. Por supuesto que si las defensas del HIV están bajas, paradójicamente la enfermedad va a ser más solapada que si una persona está mejor de defensas, ¿no? Déjame terminar esto, perdón, para así redondeo lo de la vacuna. Entonces, ¿qué pasó? En Estados Unidos empiezan a haber tuberculosis por el bacilo de la BCG. O sea, una cosa rarísima. O sea, gente no vacunada. No, vacunada, pero ya en vez de... Porque vos lo dabas ese bacilo porque estaba atenuado. Sí. O sea, no causa tuberculosis. Sí, sí. Empezó a causar tuberculosis ¿en quiénes? En pacientes con HIV-Sida. Entonces también de ahí surge que en aquellos menores que... Porque entonces lo que decíamos, ¿cuándo se vacuna? En el recién nacido. O sea, no existe la vacunación de la tuberculosis después del mes de vida, porque asumimos que ya hubo contacto y que entonces ya no tiene sentido vacunar. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando empieza este conocimiento de lo que está pasando, bueno, ya con aquellos menores que tienen enfermedades de inmunodeficiencia, tampoco no se los vacuna para la tuberculosis. Lo pensaba y nos dejó una clase maestra de vacuna. No, ¿sabes lo que pensaba? Lo que tiramos Igual vamos a seguir en otro momento, pero... Sí, totalmente. Pero lo que tiraste del latiguillo al principio, de esta cosa que hay 3 programas en uno, que hablábamos con respecto a la viruela del mono, y contarlo, digamos, Contale en caso... Sí, exactamente. En caso de primera persona, hace 3, 4 años atrás, mantuve relaciones sexuales con una persona que al día siguiente, que se ve que tenía ya algún tipo de sintomatología en cuanto a lo que era la viruela del mono, se fue a un hospital, le saltó que la tenía la viruela del mono, me llamó, obviamente, yo estuve 15 días... Paraste de tener sexo. Estuve encerrado 15 días por las dudas de no transmitirlo, pero no tuve ningún síntoma y de hecho no tuve la viruela. Y lo hablábamos con la infectóloga Vero Casiari, creo que también lo habíamos hablado con vos en su momento, y era el tema de lo que era. Haber estado vacunado para la viruela. Exactamente, cómo frenó eso. Y por otro lado también... Por eso también, perdóname, sí, cuando fue, porque ahí hubo toda una movida, ¿no? Porque esto es lo que hay que entender. Lamentablemente... Obviamente, cuando uno habla de la derecha internacional, habla de gente que no quiere invertir en salud, que no quiere llevar, ¿no es cierto?, salubridad. ¿Por qué? Porque a su vez viven de que la gente se enferme, claro, de que la gente consuma medicamentos, de que si es gente de dinero se interne en buenos lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es el lobby farmacéutico, digo, las derechas. Pero ¿qué pasa? También inventan cosas para gastar plata al pedo. Entonces, una movida, y a mí que me disculpen, y a la comunidad homosexual los espero de a uno. De a uno los espero. Chicos, los homosexuales vayan, Vengan todos. Yo no puedo porque soy yo la tengo cerca. Balcarce en 1225. Bueno, no, hablando de verdad. Van a hacer turismo sexual a Nigeria, vuelven a Inglaterra, a Londres, y organizan orgías, que la gran pregunta aparte para este programa es, ¿cuánta gente participa de una orgía? Según Mariani, ¿cuánta gente participa de una orgía? Todo inflado, tus números son todos inflados. Díganos. Antes dijiste que el 90% de los españoles... No me la haga muy larga, vamos. No, te juro. ¿Cuántos? ¿Qué sé yo? 5. 5, qué lindo. Yo pensaba 15. 15 ya era orgía. No, yo 15 ya es como que... No sé. Sí, no. yo más de 5. Bueno, de 5, parece como no si fuese algo personal. Solo. Claro. Bueno, orgía sí, grande. ¿Cuánto? Tenés 50, 30. 60 personas. 50, 60 personas. personas. 50, 60 personas. Sí, o 100 personas. Rodrigo. Una orgía y yo voy más para el lado de 5 personas. Más. En lo Más personal. Conocemos. 10.000 personas.
Bueno, Epstein. 10.000 personas. Lo que son las rave famosas. Claro. Las rave famosas. Entonces, semejante cantidad de gente, de verdad lo digo, teniendo relaciones sin cuidarse y después mandadas a cada país de origen, ¿no es cierto? Como pasó con Argentina, como pasó en otros lados, y vamos a seguir con esto. Entonces, ¿qué buscamos con esto? ¿Qué se estuvo pagando con esto? Sí, claro. Y para mí era la vacuna para la viruela del mono, que sería la vacuna de la viruela. Digo, que no te lo dicen, pero es la vacuna de la viruela. Como, totalmente. perdóname, en un momento salieron con que había una hepatitis grave de origen desconocido en menores. Y hay que entender que cuando uno dice neumonía grave de origen desconocido, hepatitis grave, meningitis grave, lo que dice es que hay un número que puedo presuponer que por año va a suceder casos graves y no voy a llegar al diagnóstico específico de la causa, ¿no? Pero no quiere decir que si yo hubiera hecho un buen análisis no hubiera tenido un resultado positivo, ¿se entiende? O sea, no es que es desconocido el germen, es desconocido para nosotros en este momento. Por ejemplo, el COVID en sus primeros días sí fue una neumonía grave de origen desconocido, hasta que los chinos pudieron aislarlo y dijeron, bueno, es esto, y dijeron, bueno, es un coronavirus, que sí no habíamos tenido nunca en circulación entre los seres humanos, ¿no? Bien. Entonces dicen, es el adenovirus. El adenovirus es el virus del resfrío, chicos. Bien, entonces yo me empiezo a plantear, porque me empiezan a llamar, y digo, chicos, tenemos demostrado que todos los que tienen esta hepatitis grave en chicos se conocen, tienen algún contacto, o sea, hay un nexo epidemiológico, hay un virus que se fue transmitiendo entre cada uno. Y eso no estaba. ¿Aumentó el número esperado de casos de hepatitis? No, tampoco sucedió. O sea, no tenemos nada. ¿Qué empieza a hacer el mundo científico? Es el adenovirus. O sea, es el virus de la gripe, pero de la resfrío. Pero resulta que el virus del resfrío no causa hepatitis. O sea, ¿cómo Claro. pudo ahora ocasionar hepatitis? Listo. Digamos, vos decís, bueno, me quieren vender la vacuna De la hepatitis. del resfrío. Claro. Bien, lo primero que se dice es, che, no hay vacuna resfrío. Estúpida, sí hay vacuna resfrío. Todas las vacunas, tipo la del COVID, la rusa, se hacen usando al virus del resfrío, como decíamos recién, inactivo, que nuestro organismo cuando lo recibe sabe que es malo, porque ya lo conoció al resfrío, y le modifican el ADN y le ponen una porción, por ejemplo, de coronavirus, de sarampión, de lo que quieran. Entonces, esa parte se expresa y entonces ahora el sistema inmunológico recoge no solo al resfrío, sino que a este otro. Pero la vacuna era del resfrío. O sea, ya existía la vacuna del resfrío. Tal cual. Bien, hasta hablando con un alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, tratando de que me ¿Seguimos admita. estando ahí o también ya nos No, la fuimos? Panamericana Ahí estamos. Ahí estamos. Esperando que me admita, ¿viste? Que era toda una paparruchada, que después se desarmó, no pasó más nada. Pero me dice, sí, estamos muy preocupados porque creemos que es el adenovirus. A lo que yo dije, lo están escuchando. Entonces digo, ¿no? ¿Cómo hace la derecha que genera lo que pasó también con la H1N1, ¿no? O sea, generaron... ¿Se acuerdan que esto estaba en México? Venían de México. ¿Por qué venís de México y empezás a circular? Claro. ¿Por qué un funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo esto se cura con oseltamivir? Entonces todos los estados tuvieron que gastar dinero comprando oseltamivir, porque aparte la gente que venía de México se ponía loca, gente de plata, pero que no se pagaban su remedio, se lo tenía que cubrir el Estado, ¿no? Y que cuando terminó todo y vendieron millones de dosis, ese funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo, ay chicos, disculpen, me di cuenta que yo era de Roche, que es el laboratorio que fabrica esto. Y con respecto a eso, lo que decía Rodri, con el tema de la Organización Mundial de la Salud y del tema de las vacunas y de las derechas y todo este tipo de cosas, fíjate cómo se llegó al punto del lobby, que esto lo mencioné la otra vez, que ahora mismo hay un tratado entre Estados Unidos y Argentina que va a hacer que el patentamiento de las medicaciones quede libre, por lo cual todo lo que es genérico va a Afuera. desaparecer. Claro. Cuando hablabas de hepatitis, una vacuna de la hepatitis hoy cuesta $89.
$890 por ahí, pero digamos no es nada. En Estados Unidos cuesta $89.000. Claro. Una vez que se haga ese tratado, que salga y que ya quede ejecutado, la vacuna va a costar $89.000. Entonces el problema es, y volvemos al tema de los ¿quién la recortes, compra? es un ¿Quién la negocio. tiene? Claro. Es que la va a tener que comprar el Estado porque la sociedad, bueno, o se van a dejar que se mueran. Digo, Ahí va. lo mismo El que... ministro de Salud, hoy Sí. por hoy, no, es un empresario. Claro. Sí, claro. No es, No, estamos rodeados. Un de empresarios. sanitarista, como claro. era. Claro. Pero por eso también están utilizando esta cosa de que quieren hacer creer de que recortando en tema de salud, porque es con la tuya, entonces de esa forma se está generando más dinero por el país, es mentira porque se va a terminar pagando más caro. Pero por otro lado, si no se termina pagando más caro, se terminan muriendo. Hoy hablábamos el caso de lo que pasó en San Isidro, que bajaron 3 líneas de colectivo, pusieron otras 2 líneas para hacer unos recorridos similares, pero dejaron afuera el recorrido que llevan a chicos autistas, VIH, jubilados y demás a hospitales. Tenés personas que están dejando tratamientos oncológicos, con problemas de TEA, personas con VIH que ya no se hacen el análisis semestral, se lo hacen anual, que es peligrosísimo. Y de esta forma, ¿vos qué hacés en un distrito donde ya quisieron sacar a 47 personas con VIH de un hospital? Cortás el acceso al hospital. Tenés un porcentaje de la población que si se te muere no te enterás, otro porcentaje que va a ir en caso de urgencia si tiene la posibilidad de ir, y de esa forma decís, Claro, estos CAP y van no me sirven, eliminando. los cierran y empiezan a cerrar. Digo, tienen una estrategia muy perversa. Miren lo que pasó, por ejemplo, con la vacuna del dengue, ¿no? O sea, Claro. que se acuerdan Claro. que, arrancaron, sí, provincia de Buenos Aires compró su dosis, las provincias del norte, donde realmente es un problema, entonces tuvieron que igual gestionar y comprar y vacunar. Pero, por ejemplo, al resto de la población se la dejó, el que tenía la plata lo compró. Y yo en su momento les dije, chicos, ¿quién le va a garantizar a la persona que compra la vacuna que lo que compra es la vacuna? O sea, ¿quién te va a decir a vos que cuando vayas a la farmacia de Calamuchita, lo que el tipo saca de adentro de la heladera realmente es la vacuna? Bueno, de hecho, conocí 2 casos del interior que justamente se habían vacunado y tuvieron dengue, Sí, y claro. la forma de dengue que tuvieron fue aguda. Quiere decir que la vacuna esa no fue nada. Y yo para terminar, Sí, y no sí. hablo más porque ya creo que nos estamos despidiendo, y para dejarte de nuevo... ya te estamos cerrando el programa. Sí, estamos en 45. Ah, ya nos vamos. Pero la cuestión es, ¿y el PrEP? A eso iba. No, la justamente semana que viene. por eso se lo iba a dejar picando. Y a esto, No se por lo dejes ejemplo. picando, No, se lo dejo usa picando, sí. preservativo. Bueno, es que a eso iba. El tema de la derecha dentro del lobby gay, el tema del PrEP, que es algo que lo usan muchísimas personas gay de derecha, que se las termina pagando el Estado. Claro. Y que de esa forma mantienen, entre comillas, lo que es el virus aislado de VIH. No, y además pero después la te lo vamos a idea, profundizar. claro. Sí, me quedé. Bueno, sí. Todo esto tiene que ver con facilitame la vida, me chupa 3 huevos el resto. Absolutamente. Tengo plata, Claro. o ponela y ya está. Pero no me cuido, no cuido al otro, no hablo de esto, no tomo una conducta que sea, digamos, un poco más elaborada sobre lo que significa la actividad de riesgo, ¿no? Hoy en Onucida, que se celebró en Viste, era Brasil, lo último. viste, pero lo último, pero Sí. tiene que ver con el tema del PrEP. Porque no Lo se que, pone nervioso. lo que lograron gritar de todas las organizaciones que fueron a Onucida ahora en Brasil fue el tema Ay, de Brasil, denunciar la que puta toda la Argentina, que todo el mundo, que toda la derecha en el mundo está medicalizando la sociedad. Prefieren tener, Claro. no dar preservativos, pero dar PrEP. Y te lo seguimos tirando y no te explicamos lo que es. la verdad. Dale, dale, Bueno, dale. el viernes que viene sí, lo ¿Te explican. gustó? Lo explicamos, Me pareció sí. bien. Chicos, ¿Cómo no? opinen, vean, síganos el Mundo Piovano en YouTube, que ponemos todo esto, en Instagram, eso, y bueno, piovano.gaviota.mp. Yo sé que a algunos no les gusta, chicos, pero lamentablemente necesito plata. @Clajoma y los Mi mensajes se lo mandan a él con el conocimiento número de tiene un teléfono valor. que está por ahí porque después me ponen mensaje. conocimiento ahí tiene un está. valor. Y sí. ¡Los quiero mucho! Seguime. Sos una imitadora De natural. Gaby. Obvio. Bueno, seguimos con más Comunes AM. Muchas gracias. Gracias.